Hola, ¿qué tal? Qué gusto es poderlos saludar a esta hora en vivo por la pantalla de Canal Institucional en Bien Dateado, el magazine al servicio de la ciudadanía, donde tratamos todos los temas que le interesan a los colombianos. Y es que recientemente el país fue testigo de una catástrofe natural que afectó sin duda alguna el territorio nacional. El huracán ETA, pero especialmente Iota, sacudió al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Además, sumado a esto, las lluvias que se han presentado en las diferentes regiones han afectado de forma material e incluso a todas las personas que se encuentran viviendo en estos diferentes lugares de Colombia. Es por eso que hoy en nuestro Bien Dateado hemos preparado un programa bastante especial para que usted en casa conozca la ruta para atender y prevenir los desastres naturales, un terremoto, un temblor, un incendio, cualquier catástrofe natural que se pueda presentar, hay que estar atentos. Es por eso que en instantes invitados expertos, entidades nacionales nos estarán acompañando para resolver sus interrogantes, que desde ya no las pueden empezar a plantear. Recuerden, a través de una nota de voz concreta a la línea de WhatsApp 312-487-0413. 312-487-0413. Estaremos recibiendo sus preguntas, inquietudes, comentarios sobre nuestro tema del día, prevención de desastres. Además, nos puede escribir en nuestro Facebook Live. Nos encuentra como Canal Institucional. En la caja de comentarios estaremos leyendo sus inquietudes y preguntas. Recuerde que puede llevar esta transmisión en su teléfono inteligente a través de www.canalinstitucional.tv. Ahí estará dispuesta nuestra señal en streaming. El pasado 15 de noviembre, en la vereda Piedragorda, esto muy cerca aquí a Bogotá, estamos hablando de la región de Sumapaz, se presentaron fuertes lluvias. Las lluvias llegaron a intimidar tanto que la creciente del río se llevó viviendas, parte de la infraestructura vial e incluso los animales que estaban muy cerca a la ribera del río. Jorge Horacio, un habitante de este lugar, nos narra cómo vivieron este fenómeno natural y además cómo lo enfrentaron, uno de los fenómenos más frecuentes que se presentan en nuestro país. Nunca en mi vida, en lo que me conozco, en los años que tengo, que soy nacido, criado acá en esta finca, nunca había visto esa cuestión. La tranquilidad que por muchas décadas acompañó a los habitantes ribereños de la quebrada Piedragorda, en la vereda Curubital, en el Sumapaz, fue interrumpida el pasado 15 de noviembre, cuando un deslizamiento en la parte alta produjo un represamiento, ocasionando un caos en la región. El día 15 de noviembre, a las 2:30 de la tarde, se me fue, me acabó con todos mis enseres, todo lo que tenía. Me averió la casa tal cual están arreglándola ahora. Me tocó arreglarla por el momento a mi costo, porque ninguna entidad me ha colaborado. De allá, bien como ven acá, allá se ve brillar donde se empezó a venir de peña y peña y se cerró. Al cerrarse entonces se formó una avalancha. En el momento que reventó eso, se vino con todo lo que encontró por delante, como lo ven, árboles, cercas, parte de unos puentes que destruyó arriba, las casas que destruyó también, y el más afectado fui en esta casa, la casa mía. Unas 16 familias fueron afectadas ante los que estaban más cerca a las riberas del río. En el momento de la avalancha estaba mi señora y dos hijos que vinieron a saludarme ese día, una hija y un hijo. En el momento en que se desbordó esta quebrada, que empezó el desborde de aquí para abajo, ellos se dieron cuenta por una ventana, inmediato me sacaron de ahí de la casa, me echaron un carrito para allá llevarme a donde un vecino. Todo esto que ven ustedes acá, este desastre, terminó con un poco de cercas, un novillo que tenía cerca al río. Tenía unas hortalizas, papa criolla y así, en fin, no más. Todo se perdió. Ahí como lo ven, está lleno todavía de lodo. Acá llegó el nivel del agua. Todo esto quedó todo en lodo. Y me dicen que estoy de pronto posiblemente muy cerca al río y que se retire más. Y no puedo retirarme más porque hay una peña que también se puede venir encima. Entonces, ahí sí, tuki tuki. Y gracias a Dios que fue en pleno día. Esto hubiera sido en la noche, paila, no estaba contando el puente. Sí, afortunadamente, gracias a Dios, pues se acabaron eso que he trabajado y nuevamente me tendré que recuperar.
a trabajar nuevamente, quedé con salud. No quiero retirarme porque esto es un recuerdo de mis tatarabuelos. Se llamaba los Simbaquebas o los Simbaquebas Guevara. Ya mi padre me dejó en este sitio acá y yo quiero mucho esta finca y todo lo que me doy y debo de respetar eso y no me retiro hasta que mi Dios me lleve. Construir en zona de ladera o dentro de la ronda de ríos y quebradas puede ser mortal. Lo triste es haber acabado con todo lo mío. Pero ahí vamos para adelante porque qué más. Y es que precisamente queremos mostrarles la evolución que ha tenido el sistema de gestión del riesgo en Colombia. Además, la respuesta oportuna que se debe tener ante eventos naturales y desastres cotidianos. Así lo explican expertos quienes han dedicado sus estudios al análisis de estos fenómenos y además a su mitigación. Colombia ha tenido una evolución que viene desde el 85 con la emergencia de Armero y se ha ido mejorando este ejercicio de atención de emergencias. En Armero, si bien se atendió, no se atendió de forma articulada. De ahí en adelante se ha venido organizando un poco mejor el tema y se ha venido perfeccionando las técnicas de cada una de las entidades. En el papel, en las normativas, tenemos un Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Eso significa que tendríamos que hacer el diagnóstico de los riesgos y reducir esos riesgos antes de que se conviertan en desastres, para que no se conviertan en desastres. Todos los riesgos chiquitos quieren ser desastres cuando grandes, y si se lo permitimos, lo logran. Tenemos muy buenos diagnósticos. Lo que pasó en San Andrés, por ejemplo, había los diagnósticos técnicos que avisaban qué podía pasar y cómo podía pasar, igual como pasó en Mocoa, igual como pasó en la avalancha de Armero y muchos otros desastres que sabíamos lo que había que hacer, que la norma obliga a ciertos actores en los 3 niveles a que hagan lo que tengan que hacer para no solo identificar, sino también de reducir los riesgos. Unos factores principales, como no conocer su geología, su territorio e incluso el uso y la vocación del suelo de los mismos, han contribuido a que estos sean las principales causas, personalmente creo eso, en aumentar los desastres. Tenemos absolutamente claro que el clima sí está cambiando y eso genera unos mayores picos, no solo de temperatura, sino de pluviosidad o también de sequías en ciertos momentos. También los vemos en las temporadas de huracanes. En las últimas décadas estamos viendo que los huracanes están atacando en unos lapsos más amplios. Antes atacaban solamente en agosto, julio. Ahora están empezando a afectarnos desde abril hasta noviembre prácticamente, en mayores rangos de latitud y con mayor intensidad. El hombre está interviniendo sobre la naturaleza y esto está dejando o provocando unos cambios en los ciclos de la naturaleza que los hacen más frecuentes, que llegan a más lugares que antes no llegaban y especialmente con mayor magnitud. La cultura de las personas todavía les falta apropiar un poquito lo que dice la ley 1523 y es que la gestión del riesgo es responsabilidad de todos. Si un gobernador, un alcalde no hace lo que las normativas le exigen hacer, pues no pasa mucho. O los constructores, por ejemplo, sí, existen unos códigos de construcción sismo resistente para que los edificios reduzcan la posibilidad de caerse en caso de un sismo. Eso existe, las normas están ahí. Esquemas de ordenamiento territorial y POTs en los municipios, muchos están desactualizados. Incluso desde hace más de 20 años se hicieron las preguntas, se formularon, se desarrollaron, pero nunca se actualizaron. Ese es el punto de partida, actualizar y fortalecer esos esquemas de ordenamiento territorial. Sí necesitaríamos que las normas de gestión del riesgo de desastres que ya existen tuvieran dientes.
es importante que en ese nivel comunitario de base trabajemos con ellos para concientizarlos en identifica tus amenazas, las de alrededor, las de la casa, y hagamos un ejercicio conjunto de cómo con las capacidades locales que se tienen, con las capacidades familiares que se tienen, podemos reducir esos riesgos. La cultura latinoamericana y la colombiana como la nuestra son muy afectas al riesgo. Nosotros para atrás ni para coger impulso. Eso suena bonito, pero también son actitudes que nos meten muy de cabeza en los riesgos sin ni siquiera observarlos, sin ni siquiera reconocerlos. Entonces sí conviene que tengamos unas actividades un poco más reflexivas. Eso se hace mediante la educación, mediante el reconocimiento de los riesgos en la cotidianidad. Conocer el territorio y generar conocimiento, pero también involucrando a las comunidades, va a ser la mejor fórmula para poder disminuir los desastres. La gran mayoría de desastres en el mundo miden su impacto dependiendo del nivel de alerta previa. Para generar respuestas efectivas frente a estos fenómenos naturales es un trabajo que se debe coordinar entre todos, sociedad, gobernantes y entidades. Para analizar este panorama, justamente hemos invitado al coronel Ricardo Coronado, jefe de prevención de la Defensa Civil de Colombia, nuestros héroes naranjas que siempre están ahí dispuestos a salvaguardarnos. Coronel, qué gusto saludarlo. Buenos días, mucho gusto saludarlo a usted y también a toda su audiencia. Coronel, la primera pregunta es ¿qué tanto se ha afectado en este sentido la atención y la prevención de desastres a raíz de la pandemia del COVID-19? Bueno, digamos que este tema de la pandemia del COVID-19 fue un tema que tomó a todo el mundo por sorpresa, básicamente nadie estaba preparado, y eso obligó a que las diferentes entidades y los estados se adaptaran muy rápidamente y generaran unas dinámicas nuevas para poder continuar con la atención, ya que si bien es cierto los eventos de desastres de origen natural y demás seguían ocurriendo, también se obligaba a generarle una respuesta a los mismos, esta vez incorporando unos protocolos que garantizaran la protección, ¿cierto?, de nuestros intervinientes, de nuestros rescatistas, y pues esa fue una adaptación que se tuvo que dar muy rápido. Entonces digamos que sí hubo una clara afectación que nos obligó a adaptarnos y a ajustar nuestros protocolos de intervención con unos modelos de seguridad para nuestros intervinientes y pues obviamente las personas a las cuales atendemos con estos procesos. Coronel, ¿qué es lo más complejo de brindar en este caso soluciones y atención, sobre todo pedagogía, a las personas que se encuentran justamente en estas regiones que tienen mayor riesgo de desastre? Pues lo más complejo con las comunidades normalmente es romper esos paradigmas que existen en las comunidades y en las personas frente a los desastres. Normalmente hay tres reacciones normales cuando a una persona le dicen, venga, usted está en riesgo, por ejemplo, de un terremoto. La primera de ellas es la negación, decir, no, eso aquí nunca ha pasado, eso no nos pasa a nosotros. Segundo es no creer que vaya a pasar. La gente dice, no, eso, yo creo que eso aquí no pasa, porque es que aquí esta región siempre ha sido muy tranquila. Y la tercera es decir, no, venga, Dios nos protege, eso Dios nos cuida. Y si bien es cierto, Dios tiene mucho que ver en el tema, también se requiere que nosotros tomemos unas medidas mínimas necesarias para poder garantizar la supervivencia. Creo que la parte más compleja ha sido y sigue siendo superar esos paradigmas que ya tienen las personas establecidas en su mente, romper esos sistemas mentales y poder meterlos o generar, digo, una cultura de prevención en las comunidades para que desde los niños, desde pequeños, comiencen a aprender qué es la gestión de riesgos, cómo actuar y cómo evitar mayores afectaciones en el caso de un desastre. Digamos que en estos temas las acciones individuales sumadas hacen los grandes cambios. Hoy, ¿cuál considera usted, según la práctica, según todo su trabajo y experiencia en este campo, que son los desastres de mayor complejidad en atender frente al riesgo y al desastre? Bueno, de esos temas uno es la magnitud con la que se presenta y la recurrencia de los mismos. En Colombia hemos tenido históricamente unos eventos, por ejemplo, de terremotos bastante grandes como el de Armenia, como el de Popayán, pero lo que normalmente más nos afecta y lo que genera las mayores afectaciones estadísticamente son los de origen hidrometeorológico, los que producen las lluvias. Colombia es un país que está ubicado en el Ecuador, en una zona de muchas lluvias,
aquí siempre vamos a tener lluvias y de hecho aquí en Colombia no tenemos periodos de verano ni tenemos periodos estacionales. Aquí tenemos épocas de lluvias y épocas de menos lluvias, pero siempre vamos a tener lluvias. Si nosotros permitimos que se desarrollen comunidades o centros urbanos en sitios que están expuestos a estas inundaciones, pues van a ser afectados al final. Entonces, definitivamente, los eventos que más nos afectan son estos asociados a hidrometeorología. Estamos hablando de inundaciones, estamos hablando de crecientes súbitas, estamos hablando de deslizamientos de tierra que se generan por la saturación de los suelos muchas veces. Producto de estas lluvias asociadas a temas, por ejemplo, de deforestación, hacen que los escenarios sean los más complejos y que estos eventos se presenten y afecten a un gran número de personas. Lo decíamos hace un momento, recientemente vimos fenómenos que no estábamos acostumbrados, por ejemplo, el huracán que sacudió a San Andrés, las fuertes lluvias que están sacudiendo a gran parte de la región en el país, pero en ese sentido, ¿cómo podemos mejorar la planificación en torno a la población para evitar esta catástrofe natural que se viene presentando por el cambio climático? Bueno, primero las catástrofes y los desastres naturales como tal no existen. Existen los desastres de origen natural. Digamos, la naturaleza tiene una dinámica. Y le pongo un ejemplo. Si ocurre, por ejemplo, un terremoto en medio de la selva, no se genera ninguna afectación en construcciones, en comunidades, no es un desastre, simplemente es un evento que ocurre por la dinámica de la Tierra. La Tierra tiene unos movimientos, sus placas tectónicas y se generan estos movimientos. Y ese terremoto ocurre en la mitad de Bogotá, el escenario va a ser muy diferente. ¿Qué tiene la culpa o la responsabilidad del evento como tal, que es un evento natural del desarrollo de nuestro planeta, o es porque desarrollamos mal y en sitios inadecuados de nuestras comunidades? Ahí viene la gran pregunta. Entonces, mire que los desastres naturales como tal no existen, son una consecuencia del desarrollo mal planificado. Y justamente ahí está una de las respuestas, planificar bien. Cuando planificamos el desarrollo, cuando decimos, venga, vamos a hacer un ordenamiento territorial. Estos suelos no pueden ser utilizados para construir viviendas porque es una zona que está sometida a afectación de huracanes, por ejemplo, o está sometida a la afectación de inundaciones o de sismos. O en caso de que sea necesario hacer ese desarrollo, se hace implementando unas normas de sismoresistencia en el caso de una exposición a sismos, por ejemplo, construcciones palafíticas, ¿cierto?, elevadas del suelo, donde hay inundaciones recurrentes que pueden afectar a esas comunidades, o en el caso de providencia, desarrollar la construcción de las viviendas o unos refugios que permitan que estas personas, en estas temporadas que las sabemos claramente, van del mes de julio al mes de noviembre, sepan cómo y en dónde protegerse. Entonces, mire que básicamente eso es un tema de planificación. Ahora, la segunda parte es que queremos, digamos que se ha vuelto una moda, echarle la culpa de todo al cambio climático. Y el cambio climático es culpable de absolutamente todo. Y no es tal. El cambio climático, digamos que es una consecuencia también de procesos de desarrollo inadecuados, de la explotación no sostenible de los recursos naturales. Y digamos que esto aquí se implica una sumatoria de acciones desde lo individual de las personas, de las comunidades, ya a nivel político, asumir políticas públicas que garanticen, ¿cierto?, una explotación sostenible de los recursos para garantizar los mínimos de que no afecte, que los servicios ecosistémicos se afecten. Es decir, es un gran engranaje de cosas, pero digamos que básicamente de eso se trata, de ser conscientes del riesgo, de prepararnos y incorporar el riesgo dentro de los procesos de desarrollo, tanto de políticas públicas como de desarrollo comunitario. Pues, coronel, es usted muy amable por habernos atendido hoy en nuestro Bien Dateado. Nada, un placer hablar con ustedes y pues recordarles, aprovechando la oportunidad a todas las personas, esto hace mucho con el tema del COVID-19. Estamos en una época muy complicada en Navidad, donde vienen las reuniones familiares y demás, y hay que cuidarnos porque el virus sigue aquí y puede afectarnos y puede dañarnos en nuestras familias, en nuestros seres más queridos, con quienes vamos a estar en contacto seguramente en esta temporada final de año.
Claro que sí, importante seguir esas recomendaciones, y es que toda catástrofe natural puede tener una mejor respuesta si se tiene una de las claves de la gestión del riesgo, en este caso la prevención. Además, programas que ayuden con la cultura ambiental y que ayuden a coaccionar y a trabajar en equipo entidades y pobladores de los diferentes territorios nacionales. En este caso, el director del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo nos brinda unas claves para trabajar en comunidad, tanto las entidades como la sociedad. En Bogotá hay dos temporadas invernales, la primera que es desde el mes de marzo hacia el mes de junio, y esta segunda que es la que estamos viviendo, que ha comenzado a mediados de septiembre y seguramente va a ir hasta mediados de diciembre. Pero Bogotá desde el mes de septiembre cuenta con un plan de contingencias. Este plan de contingencias que reúne todas las acciones operativas, de preparación, de atención, que deben emprender todas las entidades del Distrito Capital. Nosotros el monitoreo y toda la atención la hemos adelantado en dos condiciones. La primera tiene que ver con las zonas de ladera y cuáles son las localidades que están en ese lugar: Usaquén, Chapinero, Santa Fe, Rafael Uribe, San Cristóbal, Usme, Ciudad Bolívar y Suba. Con ellos hemos venido trabajando en la identificación de aquellas edificaciones que pueden generar algún tipo de afectación hacia quienes moran en ellas. Todas las entidades del distrito, desde Policía, Defensa Civil, Cruz Roja, Bomberos, la Secretaría de Hábitat, la Secretaría de Gobierno, las alcaldías locales, y todo esto en cabeza de la señora alcaldesa ha permitido que podamos emprender acciones de protección a quienes pueden estar susceptibles a afectación por deslizamiento. Las localidades que se podían inundar: Kennedy, Bosa, Engativá, Suba, y todo lo que tiene que ver con la cuenca del río Bogotá y el río Tunjuelo, hemos venido adelantando el proceso de monitoreo en aquellos puntos que habitualmente presentaban alguna afectación, y hoy no hemos tenido ningún inconveniente frente a estos cuerpos de agua. Las basuras que arrojamos seguramente los ciudadanos en las diferentes épocas del año, cuando viene la lluvia, pues taponan estos sistemas de drenaje, y es donde se nos presentan esos reflujos y esas inundaciones. Eso tiene dos factores. El primero, sin lugar a dudas, es la conciencia ciudadana que tenemos frente a estos eventos. Seguramente cuando estamos en temporada seca, pues decimos, venga, no me va a pasar nada, no me voy a inundar, no se me va a deslizar la ladera, y hago las acciones de manera antitécnica. Por eso la base de todo el sistema de gestión del riesgo a nivel nacional es la comunidad. Cuando hay una emergencia, pues obviamente hacemos un proceso de atención social y atención inmediata. De manera afortunada, Bogotá no ha tenido que montar ningún alojamiento temporal. Lo que nosotros hacemos es acciones de verificación de condiciones, de cuáles son los daños que se pueden dar, y se les ha brindado las ayudas humanitarias estandarizadas en todo el país y en el Distrito Capital. Kits de alimentación, kits de noche, kit de cocina o kit de limpieza según lo que se haya presentado. Que hemos desarrollado una acción de protección más que la atención. Aquí en todo el proceso de emergencias, una vez tenemos alguna alerta temprana frente a alguna de las amenazas, actuamos, porque sale mucho más económico actuar en prevención que en la atención. Si usted ve a su vecino que no está teniendo una buena práctica que pueda protegerme a mí, pues llámele la atención de una manera adecuada. Venga, no bote su papel, organice su cubierta de su casa para que cuando venga un viento fuerte, un vendaval o las fuertes lluvias, pues no tengamos afectaciones ni usted ni yo. Averigüe si su suelo donde lo están vendiendo es adecuado para poder adelantar su vivienda. Las alcaldías locales están completamente dispuestas. Nosotros como IDIGER estamos atentos a los requerimientos de la ciudadanía para resolver estas preguntas. Y es que precisamente entidades como el Cuerpo de Bomberos nos brindan soluciones ante las problemáticas que se puedan desencadenar frente a un desastre natural. Pero ¿cómo atienden estas emergencias? ¿Qué maniobras de rescate utilizan? Aquí se los contamos. Por fortuna, desde el 2012
ya tenemos un sistema de atención de emergencias de nivel nacional, regional y local muy bien estructurado, gracias a 2 normas que coexisten y que son 2 normas que garantizan la corresponsabilidad, garantizan la subsidiariedad y por supuesto garantiza de alguna manera la cobertura de todo el territorio nacional. Entonces eso regula 3 niveles. El primer nivel es el nivel local, que es el nivel donde la municipalidad, la territorialidad local, sea distrito, sea municipio, cuando tienen un incidente que supera su capacidad de respuesta, inmediatamente ellos tienen un mecanismo para activar el nivel regional. Y cuando el nivel regional tampoco tiene la capacidad de respuesta, activa el nivel nacional. En este caso, el nivel nacional viene trabajando articuladamente con la Dirección Nacional de Bomberos. Cuando hablo del nivel nacional, hablo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Viene trabajando con la Dirección Nacional de Bomberos para tener garantías sobre esos anillos específicos de tercer nivel. Bomberos Bogotá es uno de esos anillos, hace parte de uno de esos anillos de respuesta, conjuntamente con otros cuerpos de bomberos en el país que también tienen unas capacidades similares y que están con todas las competencias para poder asistir esta misión. Es dependiendo de la tipología del desastre. Si nosotros somos activados, los diferentes grupos que respondemos o tenemos la capacidad de responder a los eventos nacionales o internacionales, tenemos una constitución de habilidades y destrezas desarrolladas y certificadas, una cualificación que cada grupo debe venir desarrollando y cuando la desarrolla completamente la acredita. O sea, va y dice, yo soy experto en materiales peligrosos, yo soy experto en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, yo soy experto en atención prehospitalaria, en evaluación de daños, en reconstrucciones. Cada equipo tiene una fortaleza o tiene varias fortalezas. Todas esas fortalezas son reportadas a la Unidad Nacional y la Unidad Nacional en su plan de mitigación, en su plan de atención y su plan de recuperación va tomando paulatinamente las habilidades de cada grupo y los programa en intervención. Esa es la manera como llegamos a este tipo de apoyos complementarios, de acuerdo a unas capacidades que acreditamos. Bomberos de Bogotá tiene unas capacidades importantes en varias áreas. Nosotros tenemos 9 especialidades que se encaminan realmente a garantizar inicialmente competencia en la ciudad de Bogotá, ¿cierto? Pero vemos que esas capacidades, esas 9 especialidades pueden ser muy útiles en otros lugares. Entonces, cuando el territorio nacional, digamos de esta manera, la Unidad Nacional y la Dirección Nacional de Bomberos logran identificar que las habilidades que tienen este particular caso Bomberos de Bogotá son útiles para el apoyo a otra región, simplemente nos activan con ese énfasis. Esto nos lleva a trabajar un poco más en este tipo de cosas y a enseñar a la gente, a la comunidad, ahí donde entra la corresponsabilidad. No es responsabilidad del Estado, no es responsabilidad solo de los ciudadanos, es responsabilidad de ambos. Y es donde tenemos que jugar con yo te muestro dónde es peligroso, pero tú no te metes donde yo te dije que era peligroso. O sea, ponemos un poco de nuestra parte y hacemos un trabajo de corresponsabilidad. Es hora de atender y acompañar a todos los habitantes de San Andrés y Providencia. Están vivos y a salvo. Ayudemos a que tengan un nuevo comienzo. Nuestra solidaridad hará la diferencia. Algo inexplicable, pero gracias a Dios con vida. Que gracias a Dios sobrevivimos y que gracias a Dios estamos vivos. Bien Dateado te invita a que dones medicinas, sábanas, colchonetas, toallas, ropa, alimentos no perecederos, materiales de construcción, pañales, alcohol y medicamentos para animales. Puedes enviar tus donaciones a las oficinas de la Cruz Roja de tu ciudad o realizar tus contribuciones a través de los siguientes bancos. Bancolombia, cuenta de ahorros número 53 60 00 01 795. Banco da Vivienda,
Cuenta corriente número 455-069996-490. Haz tus aportes. Fuerza San Andrés. Continuamos en nuestro Bien Dateado en vivo, hoy hablando sobre la atención del riesgo en desastres, en este caso, y toda la prevención que debemos tener nosotros como ciudadanos ante una emergencia de este tipo, ante un fenómeno o una catástrofe natural. Es por eso que a esta hora quiero saludar en vivo a Lina Marlene Dorado. Ella es la subdirectora para el conocimiento del riesgo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Doctora, qué gusto saludarla. Un cordial saludo, muy buenos días, muchas gracias por la invitación a Bien Dateado. Pues justamente aquí ya empezamos a interactuar con nuestros televidentes. Doctora, la mecánica es sencilla. A través de nuestras redes sociales y plataformas digitales, ustedes allá en casa donde se encuentren viendo nuestro programa nos pueden escribir. Recuerden, @institucionaltv en Instagram, canal institucional en la transmisión de Facebook Live, o enviándonos una nota de voz al 312-487-0413, 312-487-0413, con preguntas concretas sobre la temática que estamos desarrollando hoy. Y comienzo por trasladar la primera pregunta que nos plantean en @institucionaltv. Nos dicen, ¿hay un plan de evacuación definido ante desastres? Sí, bueno, al respecto, la pregunta es sí se debe contar. A nivel nacional tenemos planes nacionales de contingencia. Se tienen planes nacionales de contingencia, por ejemplo, con la temporada actual de lluvias, que empezó el 15 de septiembre y que nos encontramos en ella, pero también tenemos el plan de contingencia, por ejemplo, con la temporada de huracanes, pero para que la comunidad, digamos, tenga clara y más amplia la respuesta, todo empieza en casa, debe existir un plan familiar, debo tener un plan familiar y este debe articularse con mi sector, con mi comunidad, y luego cada municipio tiene también su estrategia municipal de respuesta a emergencias, que es la estrategia que deben todos los alcaldes liderar en el país, los departamentos por supuesto, y es allí donde se ve reflejada la instancia local, donde se determinan esas zonas de riesgo, todas las medidas que se deben adoptar por diferentes escenarios que se puedan presentar en cada una de las comunidades. Cada comunidad en nuestro país está expuesta a diferentes riesgos y por eso cada plan es diferente. Pero el más importante de todos, existen unos planes nacionales que es para que la estructura nacional de gobierno y todas las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo actuemos. Lo más importante es que yo como persona de la comunidad entienda a qué fenómenos me puedo ver expuesto y también para cómo me preparo a nivel familiar, cómo esa preparación familiar se articula con la comunidad, el barrio, la vereda y esto a su vez con el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres. Eso es muy importante. La Ley 1523 de 2012 establece la obligatoriedad de que todos los municipios tengan sus planes municipales de gestión del riesgo y sus estrategias municipales de respuesta a emergencias, igualmente para el orden departamental y para el orden nacional. Los planes existen, debemos es conocerlos, participar en la elaboración de ellos y sobre todo ponerlos en práctica y hacer ejercicios. El pasado mes de octubre tuvimos el simulacro nacional de evacuación que se venía haciendo varios años. Este año, por el tema de la pandemia, tuvo unas características y énfasis especial en el plan familiar, en el plan de cada uno de nuestros hogares, y por eso es muy importante que la comunidad también empiece desde su hogar a prepararse. Subdirectora, continuamos en la interacción en vivo con nuestros televidentes que a través de las plataformas digitales también nos plantean sus inquietudes, y nos dice la televidente, ¿quién hace capacitación a administradores de propiedad horizontal sobre casos de riesgo? Bueno, allí es muy importante el tema de cómo se conjuga este tema con el municipio. Yo nombraba la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencia y los planes municipales de gestión de riesgo de desastres. Entonces, todo lo de propiedad horizontal debe ser solicitado al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo. Por supuesto, también hay otras instancias que son las ARL. Las ARL también
brindan capacitaciones específicas, pero en materia de gestión del riesgo de desastre, cualquiera de las entidades que haga parte del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastre, sean técnicas, sean instituciones como el Servicio Geológico Colombiano, el IDEAN, pero también operativas, pero también las mismas secretarías de planeación y las oficinas de gestión del riesgo municipales pueden brindar esas capacitaciones en cada uno de los municipios. Creo que la respuesta es bastante clara. Avanzamos leyéndolos, también escuchándolos. Recuerden a través de nuestras plataformas digitales, el 312-487-0413 también está disponible para que usted desde cualquier lugar de Colombia nos plantee la inquietud sobre este tema que estamos tratando hoy, prevención y atención de desastres. Subdirectora, déjeme plantearle esta siguiente pregunta que nos hace un televidente. Nos dice, construyen muchas viviendas cerca de ríos y quebradas, lo cual claramente es peligroso. ¿Quién reglamenta esto? Bueno, lo decían algunos de los antecesores de la parte académica, lo mencionaban, pero sí, claro, está reglamentado y esto se reglamenta a través del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio. Yo creo que Colombia tiene una riqueza normativa, tenemos todos los instrumentos normativos y también de planificación suficientes para que podamos generar un desarrollo sostenible. Nos falta es que entendamos un poco más que nuestro papel también es individual, que nuestro papel también es de tipo comunitario y también hay una responsabilidad estatal. Entonces, sin duda, es el plan de ordenamiento territorial. Allí se define la distancia, la ronda hídrica, también están los planes de ordenación de cuencas hidrográficas, depende pues el río, la categoría pues de la cuenca, y allí hay unas restricciones de uso. Pero ¿qué pasa en nuestro país? Que normalmente en estas zonas, por muchísimas razones, seguramente de tipo socioeconómico, pues es muy conveniente para las personas vivir allí. El tema es que cuando ocupamos la ronda hídrica, nosotros creemos que solo es el cauce del río, pero es que al río le pertenece un área mayor, que es lo que se denomina ronda hídrica, y él, en la temporada de mayores precipitaciones se va a desbordar y ocupar su zona. ¿Qué hacemos nosotros los seres humanos? Ocupar la zona del río y después decimos que el río nos ha afectado a nosotros cuando no es así. Entonces es un poco de llamar a nuestras comunidades, ellas mejor que nosotros, los que viven cerca de los ríos, conocen la dinámica de los mismos y por tanto pues es aportar cumpliendo lo que establece el plan de ordenamiento territorial. Por lo rural de algunas zonas a veces dicen, bueno, ¿por qué no se cumple? Aquí viene una gran pregunta que desde las comunidades debemos, bueno, estamos cumpliendo, nos están dando licencia en estas zonas o qué está pasando allí, pero lo correcto es que no se construya en la ronda hídrica y hay una norma en cada municipio que se llama el plan de ordenamiento territorial y por ende no deberían darnos licencia de construcción en la ronda hídrica. La invito a que tratemos de encontrarle una respuesta a la siguiente pregunta que nos hacen a través de @institucionaltv. Nos dicen, ¿hay planes de prevención que contemplen también la situación del COVID, de la pandemia que estamos viviendo? Sí, a raíz de la declaración de pandemia por la Organización Mundial de la Salud y por las medidas pues, que han adoptado todos los países del mundo, se ha incorporado el tema del COVID-19 en todos los planes. Es decir, adicional a que cada municipio construyó su plan por COVID-19, el cual fue liderado por las secretarías de salud de cada municipio y de cada departamento, y por supuesto con las orientaciones sectoriales del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de Salud. Adicionalmente, desde la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres se abordó incluir el tema de COVID en todos los planes de contingencia por todos los fenómenos, tanto de origen natural, socionatural y tecnológico. Es decir, antes evacuábamos por una inundación o por un terremoto y en el maletín de emergencia ahora se incluye el tapabocas, el alcohol y todos los instrumentos que nos permiten prevenir el COVID-19. Entonces, hoy rápidamente, no solo que Colombia lo ha hecho la tarea, pero también muchos países se han implementado las medidas de COVID, tanto tener un plan como incorporar en los demás planes el COVID. Incluso en los temas laborales de hoy, con las ARL y demás, pues han implementado
protocolos de bioseguridad muy importantes para proteger nuestra vida. Es la doctora Lina Marlene Dorado, subdirectora para el conocimiento del riesgo de la Unidad Nacional para la Atención del Riesgo de Desastres en nuestro país. Hoy respondiendo todos los interrogantes sobre ese tema que está apareciendo ahí, prevención y atención de desastres en Colombia. La invito, subdirectora, a que analicemos justamente situaciones concretas de televidentes que comienzan a preguntarnos a esta hora, y nos dice el usuario, en este caso, vivo en el último piso del edificio y son más de 10. ¿Qué debo hacer en caso de sismo? Uy, esta es una pregunta muy importante y espero que esta respuesta pueda contribuir a salvar muchas vidas. Y es, hay algo que siempre decimos, es mantener la calma, y eso a veces es muy difícil, pero es recordar nuestro origen. La posición fetal salva vidas, es ponernos de cuclillas y colocar nuestras manos para proteger nuestra cabeza, nos agachamos. No es necesario ir a buscar un sitio como un escritorio, una mesa. Esa es la medida más importante, se denomina posición fetal. Esperamos que pase el sismo y luego tomamos pues las escaleras, la ruta de evacuación para buscar un lugar fuera de la edificación. Y luego debemos esperar a que tengamos la seguridad de que nuestra edificación no fue dañada, no fue afectada y que puedo regresar a la misma. Pero lo más importante es proteger, agacharnos para no perder el equilibrio y proteger nuestra cabeza. Sé que es muy difícil, pero sobre todo mantener la calma, evitar el pánico, evitar salir corriendo. Es muy difícil, pero en la medida en que lo entrenemos y hagamos muchos simulacros, seguramente cuando ocurra un terremoto pues, sabremos, nuestra memoria sabrá orientarnos y nos ayudará a salvar nuestra vida. Subdirectora, le invito a que nos vayamos a nuestro otro canal de comunicación, la línea de WhatsApp, donde usted nos puede dejar sus preguntas concretas, como lo hace nuestro televidente. Buenos días. Me gustaría saber, siempre desde hace mucho tiempo se ha hablado sobre, digamos, una posible desastre a causa de un terremoto en Bogotá. ¿Cómo podemos precisamente empezar a generar una cultura del cuidado? ¿Cómo prepararnos ante un fenómeno de esta magnitud que pueda llegar a suceder en la capital y qué tan preparados están los sistemas de atención a emergencias para un desastre de esta magnitud? Creo que es muy oportuna la inquietud que nos plantean, subdirectora. Sí, también muy importante, la verdad muy contenta porque las preguntas todas van en pro de salvaguardar la vida, entonces un reconocimiento a toda la ciudadanía que ha preguntado. Con respecto al terremoto en Bogotá, sin duda alguna, nuestro país, el 87% de nuestro territorio está expuesto a amenaza sísmica alta e intermedia, acorde a lo que establece el mapa del Código Colombiano de Sismoresistencia. Entonces, es importante mencionar que en Colombia existe un Código Colombiano de Sismoresistencia que da los parámetros de diseño para que nuestras edificaciones puedan precisamente tener una seguridad en el momento de un terremoto. Entonces, la primera consideración que le puedo yo decir a la pregunta es, bueno, ¿dónde vivimos? ¿De qué año es nuestra edificación? ¿Cómo se encuentra estructuralmente? Y si cumple el Código Colombiano de Sismoresistencia. El último en Colombia es el 2010, pero existieron otros códigos antes y eso es muy importante revisar. Si no estamos seguros de eso, pues es bueno consultar a un ingeniero civil, un ingeniero estructural que nos pueda orientar frente al estado de nuestra edificación. Lo otro es que es muy importante, el Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático ha venido trabajando a lo largo de los últimos años el plan de contingencia por terremoto en Bogotá. Es muy importante establecer que ciudades como Bogotá, Cali, Medellín tienen la obligatoriedad de tener estudios de microzonificación sísmica y de riesgo sísmico. Bogotá lo tiene. Bogotá tiene también un buen sistema de alerta que permite establecer daños dependiendo el epicentro del sismo. Entonces hay muchos avances en el tema del conocimiento del riesgo por sismo. Sin duda también han venido trabajando muchísimo en el tema de la reducción de la vulnerabilidad física de las edificaciones también acá en Bogotá, a nivel de los colegios, por ejemplo,
la estación de bomberos, que empiezan todas estas edificaciones a cumplir con la norma y a dar ejemplo desde lo institucional para que también lo comunitario empiece a articularse. Todo lo que los sismos han ocurrido muchos en el país, en el pasado, van a ocurrir en el presente y seguirán ocurriendo en el futuro. Lo que cambia es la dinámica de las sociedades, la vulnerabilidad social, socioeconómica, pero también la vulnerabilidad física. Las ciudades crecen, aumenta la vulnerabilidad, también crecemos como población y eso hace que cada vez tengamos que prepararnos más y sobre todo que se vea que el riesgo es una construcción social y por eso es este el momento, no esperar a que ocurra el terremoto, sino es este el momento de preguntarnos, bueno, nuestra edificación, el terremoto por sí mismo no genera pérdida de vidas, es los elementos que se colapsan, son los objetos que pueden caer, puede ser la edificación que puede colapsar, entonces lo más importante en el tema del terremoto es tener una construcción que cumpla con la norma de sismoresistencia. Lo demás pues es tener un plan familiar, un plan de la edificación, un plan del sector, tener las rutas de evacuación, también tener muy claro el tema de cuál es mi punto de encuentro y eso es básicamente lo que se debe hacer. Insisto, para el caso puntual de Bogotá, Bogotá venía trabajando durante la última década y ahora, sin duda alguna, es uno de los temas y escenarios de riesgo que trabaja fuertemente el Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático en sus diferentes subdirecciones. Entonces, invitarlos a que se contacten con este instituto que está abierto a trabajar con todas las comunidades del Distrito Capital y poder generar estos planes y mayor orientación frente al tema de terremoto. Doctora Dorado, justamente hemos filtrado la pregunta porque tenemos entendido que gran parte de los simulacros que se acostumbraban a realizar de forma presencial, pues por la situación atípica que estamos viviendo no se pudieron realizar. El televidente nos dice, ¿cuándo harán de nuevo este tipo de simulacros? No, muy importante. Este año no se pudo hacer porque, hay que decirlo, para Bogotá está institucionalizado el simulacro por terremoto cada mes de octubre. A nivel nacional, los demás municipios pueden escoger diferentes escenarios como huracán, tsunami, otros, erupción volcánica y otros riesgos que tenemos en el país. Esperamos que el próximo mes de octubre se pueda hacer un simulacro como el que se venía haciendo. Como dije, este año fue una coyuntura diferente por el tema del COVID, no se quería respetar mucho el distanciamiento social, entonces se hizo mucho énfasis en el plan familiar y qué bueno que las familias puedan hablar qué pasaría si estamos todos reunidos en casa, qué pasa si todos estamos en el lugar de trabajo, en el lugar donde estudian los hijos, conocemos los planes de mi oficina, del lugar donde trabajo, del colegio de mis hijos, y qué pasa si el terremoto es de noche. Hay que vislumbrar a nivel familiar, mirar qué cosas tengo, por ejemplo, en la cabecera de nuestras camas. Siempre colocamos imágenes, colocamos cuadros y pueden caer sobre mí si es en la noche el terremoto, y mirar esos objetos pesados que estén muy arraigados a las paredes y despejar la puerta principal de entrada. A veces colocamos allí un número de cosas importantes y cuando vamos a salir no lo podemos hacer. Eso es muy importante. Tener el boletín de emergencias también es muy importante. Tener una linterna, un radio, tener presente que en las primeras horas seguramente no vamos a tener comunicación celular. Entonces tenemos que saber y acordar con nuestras familias los puntos de encuentro donde allí en las primeras horas podamos encontrarnos, porque las comunicaciones colapsan normalmente en las primeras horas que ocurre un terremoto y diferentes fenómenos que ocasionan pues los pues subdirectora, es usted muy amable y muchas gracias por las recomendaciones, de verdad que nos ayudan a entender cómo debemos comportarnos ante una situación de riesgo. Con muchísimo gusto. Nosotros continuamos al aire en Bien Dateado hoy hablando justamente todo lo que tiene que ver sobre la atención del riesgo frente a las emergencias naturales y estos fenómenos que se pueden presentar en cualquier momento. Ya regresamos con información de su servicio. Es hora de atender y acompañar a todos los habitantes de San Andrés y Providencia. Están vivos y a salvo. Ayudemos a que tengan un nuevo comienzo. Nuestra solidaridad hará la diferencia.
Todo fue algo inexplicable, pero gracias a Dios con vida. Que gracias a Dios sobrevivimos y que gracias a Dios estamos vivos. Bien Dateado te invita a que dones medicinas, sábanas, colchonetas, toallas, ropa, alimentos no perecederos, materiales de construcción, pañales, alcohol y medicamentos para animales. Puedes enviar tus donaciones a las oficinas de la Cruz Roja de tu ciudad o realizar tus contribuciones a través de los siguientes bancos. Bancolombia, cuenta de ahorros número 53 60 00 01 795. Banco da Vivienda, cuenta corriente número 455-069996-490. Haz tus aportes. Fuerza San Andrés. Es muy importante que usted y su familia cuenten con los elementos necesarios al momento de atender una catástrofe o un desastre. Es por eso que se recomienda tener un kit o una maleta muy cerca a la puerta de la salida de su casa. Aquí les contamos qué elementos debe tener esa maleta y ese kit para salvaguardar su vida. Es importante que nosotros como familia contemos con un plan familiar, ¿sí? Que es donde nosotros vamos a planear todo lo que nosotros tenemos que hacer en caso que se nos llegue a presentar algún tipo de emergencia, ¿sí? Entonces es asignar roles dentro de los mismos integrantes de la familia, de quién se va a hacer cargo de cortar los suministros de energía, gas y agua, quién se va a hacer cargo de salir con de tomar la maleta, de tomar el kit de emergencia. Si tenemos adultos mayores en nuestros hogares, ¿quién se va a hacer cargo de estas personas? Que dentro de este kit nosotros tengamos una carpetica donde se tengan la fotocopia de los documentos de los integrantes de la familia. Si es posible, se tenga una fotocopia de las escrituras del predio, que tengamos un juego de llaves de nuestro hogar, que tengamos alimentos no perecederos, tengamos agua, que nos podamos hidratar en cualquier tipo de situación, que tengamos una linterna. Ahorita existen posibilidades de linternas que tienen un sistema de recarga de dínamo o tiene recarga por energía solar y cuentan con también con radio. Es importante que nosotros podamos escuchar qué están diciendo en las noticias. Así nos podemos enterar de qué está pasando, cuál es la situación, cuáles son las zonas de más afectación, hacia dónde nosotros nos podemos dirigir o hacia qué partes no nos podemos dirigir. También es necesario que tenga una frazada. También podemos tener elementos de protección personal, por si de pronto tenemos que llegar a movilizar algún tipo de escombros o elementos para poder salir del sitio. Súper importante, tener un pito, que si dado el caso nosotros llegamos a quedar atrapados, podamos hacer ruido para que la gente o los organismos de socorro nos escuchen. La maleta debe estar en un sitio donde uno pueda acceder rápidamente en el momento de estar evacuando nuestro hogar. Entonces se recomienda que esté cerca a la salida, que no vaya a estar dentro de un closet o algo así. O sea, el ideal es que esté a la mano, que esté dentro de nuestra ruta de evacuación, que podamos tomar la maleta. Hora de oportunidades para que puedas encontrar trabajo o te decidas por alguna actividad académica con la ayuda de estímulos. Llegan a Bien Dateado nuestros clasificados. Aquí en Bien Dateado nos preocupamos por que encuentres ofertas de empleo y educación. En Leticia Amazonas están en la búsqueda de una persona con aptitudes en electricidad. El Servicio Público de Empleo invita a los interesados para que apliquen al cargo de técnico en electricidad.
Los aspirantes deben contar con 2 años de experiencia en mantenimiento de UPS y plantas eléctricas. Además debe contar con certificados académicos, certificado CONTE y certificación de trabajo en alturas. La persona elegida para el cargo contará con un contrato por prestación de servicios y un salario al mes entre 1 millón a 1.500.000 pesos. Preséntate antes del 24 de diciembre a través del sitio web personas.serviciodeempleo.gov.co ingresando con el código 2911040. En Armenia Quindío, el SENA te invita a estudiar un curso corto para perfeccionar el uso de Microsoft Word. Los aspirantes deben tener en cuenta los siguientes requisitos: carta de presentación expedida por la comunidad y cumplir con el trámite de selección definido por el centro de formación. Este curso es 100% gratuito y se impartirá en modalidad presencial. Recuerda que las inscripciones vencen el 15 de diciembre. Para más información consulta la web www.senasofiaplus.edu.co y aplica buscando el código 2247719. Esta oferta laboral solicitada en Cibate, Cundinamarca, está dirigida para personal de salud que haya laborado como médico de urgencias. La Agencia Pública de Empleo del SENA se encuentra en la búsqueda de un médico de urgencias que cuente con 12 meses de experiencia en manejo de paciente politraumatizado, valoración en urgencias y hospitalización. Los beneficios para la persona escogida serán un contrato a término indefinido y un salario entre 3.500.000 a 4 millones de pesos. Aplica ahora a través de www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co con el número 2910-380. En Bien Dateado estamos a tu servicio. Esperamos haya quedado bien dateado en materia de gestión del riesgo. Recuerde atender las alarmas, las alertas para prevenir los desastres o las catástrofes naturales también en este caso. Si usted tiene un tema que le gustaría ver reflejado en nuestra pantalla, lo único que debe hacer es enviarnos un correo a biendateadotv@gmail.com. Ahí estaremos leyendo sus propuestas y por supuesto las estaremos discutiendo con el equipo periodístico para que la vea aquí en nuestro espacio de servicio a la ciudadanía, bien dateado por la pantalla de Canal Institucional. Por lo pronto nos vamos, ustedes los dejamos con la programación habitual de nuestra pantalla y nos vemos en una próxima edición. Hasta pronto.